somos el equipo 5 y el día de hoy les presentamos el trabajo realizado a lo largo de este semestre, a través de 4 prototipos demostrativos que elaboramos etapa por etapa. Estos proyectos nos ayudaron a entender principios fundamentales de biofísica aplicando la teoría en creaciones sencillas pero muy funcionables, usando materiales accesibles como cartón, jeringa, botellas y circuitos básicos. Vamos a explicar cómo funciona cada uno, en qué leyes y físicas se basan y para qué sirven esos conocimientos en la vida real y en la tecnología. Nosotros construimos una prensa hidráulica sencilla usando cartón y dos jeringas unidas por una manguera llena de agua. Al empujar el émbolo de una jeringa, la presión se transmite por el líquido y la otra jeringa se eleva y ejerce una fuerza, permitiendo elevar la presión de objetos pequeños. El prototipo se basó básicamente en el principio de Pascal, el cual es que una presión aplicada es un fluido incomprensible en equilibrio, se transmite en una intensidad en todas las direcciones. Más que nada, pues la fuerza que se genera en el pistón 1 es la misma que se va a generar en el pistón 2. Si acaso nada más con mayor fuerza porque el pistón es más pequeño y hace que salga con más presión todo. Si los émbolos tienen tamaños diferentes, la misma presión genera fuerzas distintas, lo que permite aplicar la fuerza de salida respecto a la entrada. En la aplicación de prácticas podemos decir que ese es un principio en empresas industriales como para los frenos hidráulicos de los autos, puede ser, los gatos hidráulicos también, sistemas de elevación en construcciones y para mano de obra. En general, todas estas bases son maquinaria pesada que emplean fluidos para transmitir y aplicar fuerzas y tener una mayor aplicación y no tener que estar tan involucrado como tal. Para demostrar la dilatación térmica, se realizó un prototipo colocando un globo vacío en la boca de una botella de plástico, en el cual fue sumergida en el agua caliente y como resultado el globo se infló sin añadirle aire. Esto ocurre por la ley de los gases ideales y la ley de Charles, en el cual dice que al aumentar la temperatura, las moléculas de aire dentro de la botella se mueven con mayor velocidad y se necesitan más espacio. Con la presión que mantiene relativamente constante, el volumen de gas aumenta y empuja el globo hacia afuera, inflándolo. Este principio físico es fundamental en la ingeniería y en la vida diaria, ya que se mantiene en el uso de juntas de dilatación, en los puentes para evitar fracturas, en los rieles de tren para evitar deformaciones y en los motores de combustión interna, donde la expansión de los gases mentales es clave para su operación segura. En esta etapa se probó la conductividad eléctrica con un circuito sencillo de la batería LED, dejando el cable positivo cortado para colocar diferentes materiales entre los extremos. Si el LED encendía, el material era conductor; si encendía débil, era semiconductor; y si no encendía, era aislante. Teóricamente, esto se explica por la estructura de la materia y la ley de Ohm. Los conductores, como el cobre, tienen electrones libres que permiten el paso fácil de la corriente. Los semiconductores, como el silicio, tienen conductividad intermedia y controlable. Y los aislantes, como plásticos o madera, retienen sus electrones e impiden el flujo eléctrico. Esta clasificación es la base de toda la electrónica moderna. Los conductores se usan en cables e instalaciones. Los semiconductores forman chips, procesadores y paneles solares, mientras que los aislantes nos protegen de cortocircuitos y descargas. Y por último trabajamos lo que es el efecto Doppler en la etapa 4. ¿Cómo se demostró ese principio? Prácticamente metimos una bocina adentro de una bolsa y le hicimos girar la bolsa con la bocina, ¿verdad? Y le pusimos el sonido de una ambulancia y pues eso generaba el efecto Doppler. Este fenómeno fue escrito por Christian Doppler y se explica por el cambio de aparente de frecuencia de una onda debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Si la fuente se acerca, las ondas sonoras se comprimen y la frecuencia aumenta. Si se aleja, las ondas se estiran y la frecuencia disminuye.
Aunque probamos con sonido, este efecto también ocurre en ondas como la luz y ondas de luz y electromagnéticas. Sus aplicaciones son muy amplias en la ciencia, tecnología, en seguridad vial. Se usa en los radares de velocidad para medir qué tan rápido va un auto. En medicina es clave y en ultrasonidos el efecto Doppler para observar el flujo de la sangre. En astronomía permite determinar si una estrella o galaxia se acerca o se aleja de la Tierra, lo que ayuda a descubrir la expansión del universo. Incluso se aplica en comunicaciones satélites para ajustar la señal según el movimiento del satélite. Bueno, pasando al apartado de preguntas y respuestas. Primera pregunta, tenemos el efecto Doppler, solo funciona con el sonido. Como le expliqué en la etapa 4, no, también funciona con la luz. Por eso los astrónomos saben que el universo se expande. La luz de las galaxias que se alejan se ven un poco más roja de lo normal, igual que el sonido se vuelve más grave al alejarse. ¿Por qué el silicio es tan importante si solo es un semiconductor? Porque podemos controlar cuánta electricidad deja pasar. Gracias a eso creamos interruptores, disminuimos diminutos que forman los procesadores de computadores y celulares. Y ese sería todo el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, y ya como conclusión final sobre el semestre y todos los prototipos demostrativos que hicimos, elaboramos en total 4 prototipos demostrativos. En la primera etapa realizamos acerca sobre la prensa hidráulica. La prensa hidráulica aprendimos sobre el principio de Pascal. La verdad nos pareció muy interesante el principio de Pascal porque prácticamente trabajan con los fluidos y bueno, una de las cosas que aprendimos es que con eso, con ese principio hacen los elevadores de los carros con el principio de Pascal mediante la fuerza de los fluidos. En la etapa 2 exploramos la dilatación térmica y las leyes de los gases al ver cómo el calor cambia el volumen de la materia. Ejemplo, en el prototipo que hicimos era meter una botella con un globo arriba en agua caliente, y el agua caliente lo que hacía era excitaba las moléculas del aire y se expandían y por ende se inflaba el globo. Y en la etapa 3 conocimos la diferencia entre materiales conductores, semiconductores y aislantes, y también nos pareció muy interesante cómo algunos materiales si dejan pasar la energía, otros no, y otros más o menos cuando ellos quieren, va. Y en la etapa 3 conocimos diferencia entre los... bueno, en la etapa 4 demostramos y comprendimos el efecto Doppler. El efecto Doppler, la verdad, yo no lo conocía. O sea, sí sabía cómo funcionaba y todo eso, pero no sabía cuál era el término de eso. Y la verdad, yo pensaba que pues, a lo mejor es un efecto y no sirve para mucho, pero la verdad sí sirve demasiado. Ejemplo, en la astronomía y en la medicina sirve demasiado por cómo viajan las ondas del sonido. Y pues como conclusión, nos pareció muy interesante el semestre, aprendimos muchas cosas y pues estamos muy contentos con todo lo que aprendimos.